Dios les bendiga en esta noche. Su hermana Raquel Tellería una vez más con ustedes en nuestro estudio bíblico de esta noche, fundado y sustentado en la roca. Gloria al Señor. La iglesia Rehoboth de Staten Island les da la bienvenida junto a nuestros pastores Miguel y Soraya Cantón. Gloria al Señor. Estamos esta noche dándole gracias al Señor la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí por estos medios, gloria al Señor, estudiando su palabra, una palabra que edifica, gloria al Señor, que sana, que restaura. Esta palabra alimenta el alma, bendito Dios, y por eso damos gracias al Señor que nos da la oportunidad aún en estos tiempos todavía. Estamos a tiempo, todavía hay tiempo, porque dice la palabra que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llegará el tiempo donde no va a haber quien predique la palabra de Dios ni quien la enseñe, pero damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más. Su hermana Raquel Tellería con ustedes, y esta noche vamos a estar tratando bajo el tema fundado y sustentado en la roca. Gloria al Señor. Y este tema trimestral que hemos empezado unas semanas atrás, evidencias de un cristiano genuino. Gloria a Jesús. Evidencia de un cristiano genuino, verdadero. Y de esto estamos tratando en estas cartas de Pedro. Vamos a estar tratando todas estas semanas, y vamos a estar hablando de la carta de Primera de Pedro, y hoy toca el capítulo 2 de Primera de Pedro. Gloria al Señor. Y el pensamiento central dice: las religiones del mundo se fundan en ideas humanas, pero la fe cristiana está fundada en la piedra viva que es Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Y así, con ese pensamiento central, vamos a orar para dar comienzo a esta clase en esta noche. Gloria al Señor. Padre Dios, Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, una vez más por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que ella nos guía, Señor, que ella nos enseña, que ella nos alimenta, Padre Santo, que nos ayuda en el crecimiento diario de nuestra vida, Jehová Dios mío, como cristianos que somos. Gracias por ella, Señor. Te pedimos que en estos momentos, mi Dios amado, tú estés en medio de cada uno de nosotros, que tú nos ayudes a entender tu palabra, que tú nos ayudes, Señor Dios mío, a vivir por ella, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, toma control de mi vida en este momento, de mi boca, cada palabra que salga, Jehová Dios mío, que seas tú mismo hablando a través de ella, Padre Santo. Es tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor Dios mío, y ayúdanos a vivir por medio de ella cada día de nuestra vida, que podamos ser evidencia, Jehová Dios mío, en nuestra vida, de que estamos, Señor Dios mío, siendo guiados y dirigidos por ti, Señor mío y Dios Santo. Glorifícate en esta noche, en todo lo que hagamos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Gloria al Señor. Bendito eres, Jehová Dios. Poderoso Jesús. Y como decíamos, estamos bajo el tema fundado y sustentado en la roca. Y hoy vamos a aprender quién es esta roca. Gloria al Señor. Esta palabra fundado quiere decir estribar, apoyar, armar alguna cosa material sobre otra. Es decir, que debe de haber una base principal. También quiere decir la palabra sustentado. También quiere decir estar debajo de otra para evitar que se caiga o toque el suelo. Gloria al Señor. Quiere decir aguantar y sostener. Es decir, que nosotros estamos fundados y sustentados en la roca, que es Cristo Jesús, el cual, si estamos fundados y estamos sustentados en esta roca, no vamos
a caer. Gloria al Señor, bendito Dios. Y estamos en la base bíblica una vez más en Primera de Pedro capítulo 2 del 1 al 10. Pensamiento central. Hay religiones del mundo, gloria al Señor, o dice, las religiones del mundo se fundan en ideas humanas, pero la fe cristiana está fundada en la piedra viva que es Cristo, aleluya. Él es el fundamento y hoy a través de la palabra Pedro mismo da este testimonio, escribe esta carta para animar a los cristianos de aquellos tiempos. Y dice que el texto áureo está en Primera de Pedro 2:7 y dice así: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Primera de Pedro 2:7. Y nuestra lectura antifonal dice así, del 1 al 10 de Primera de Pedro capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor. Y esta es nuestra lectura antifonal de esta lección. Y vamos a pasar enseguida, gloria al Señor, a la introducción. Vamos a entender un poco de lo que esta lección se va a estar tratando. Dice que el apóstol de Jesucristo se llamaba Simón, nombre muy común entre los hebreos desde los tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús tuvo a bien darle el nombre arameo Cefas, traducido al griego Petros, que significa piedra. Ese cambio de nombre tuvo lugar cuando Andrés trajo a su hermano Simón a Jesús en Betsaida. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 42. Y le fue confirmado cuando Jesús y sus discípulos andaban por la región de Cesarea de Filipos, al noreste del mar de Galilea. Cuando Pedro confesó por revelación divina que Jesús era el Hijo del Dios viviente, él le dijo: yo también te digo que tú eres Petros, piedra.
Y sobre esta piedra, roca, edificaré mi iglesia. Fíjense el cambio de palabra que nuestro Señor usa en esta cita bíblica. Dice, edificaré mi iglesia. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 16, 18. Aunque los dos términos tienen el sentido de piedra, hay diferencia entre el nombre que le da a su discípulo y el que usa para referirse al fundamento de la iglesia. La roca, Petra, no era Pedro, como enseñan los católicos, pues es un hombre. Y un hombre jamás puede ser un fundamento sólido y permanente para la iglesia. Cristo es la piedra del ángulo. Esto lo podemos ver y lo vamos a ver más adelante en Efesios 2, 20 al 22. Así lo entendió el mismo Pedro, como lo vemos aquí, y no solo reconoce a Jesús como la piedra viva, litón sonta, sino que todos los creyentes en Jesús se convierten en piedras vivas, litoi sontes, por hacer la misma confesión que él hizo. Las frases que Pedro usa aquí para describir a la iglesia son casa espiritual, sacerdocio santo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido y pueblo de Dios. Gloria al Señor. Y esta es la introducción de esta lección. Y todo esto se está basando. Pedro le está hablando a la iglesia, gloria al Señor, aquellos que estaban, ¿verdad?, necesitando una palabra de ánimo porque estaban pasando situaciones difíciles en sus vidas, gloria al Señor, como creyentes. Y dice que, ¿verdad?, esta palabra desechando, vamos a ir al primer punto que dice preparación personal para ser edificados en Cristo. Debe de haber una preparación personal para ser edificados en Cristo, porque hay un fin, y a esto lo vamos a ver en el punto número 3. ¿Cuál es el fin de toda esta preparación? ¿Cuál es el fin del cristiano? ¿Para qué el Señor nos llama? Gloria al Señor. ¿Cuál es nuestro deber como cristiano? Gloria al Señor. Y esa debe de ser la evidencia de todo verdadero cristiano. Gloria a Jesús. Y dice el inciso A, una limpieza espiritual a fondo. La primera preparación que nosotros tenemos que pasar como verdaderos cristianos o como cristianos genuinos es que debe de haber una limpieza espiritual. Y eso vamos a estar leyendo en el versículo 1 de este capítulo 2, que dice así: desechando pues, tiene que haber un despojo, dice desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. El capítulo anterior, la clase anterior, se habló de cómo nosotros hemos renacido en Cristo Jesús. Somos renacidos de nuevo. Y el viejo hombre tiene que morir al nuevo hombre. Y de eso se está tratando, de un nuevo nacimiento. Una vez que nosotros llegamos al camino de Jesucristo y hacemos esta confesión de fe, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces se le llama a esto nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y es por eso que debe de haber un proceso, una preparación personal, gloria al Señor. Y lo primero que debe de haber aquí, el primer consejo que Pablo nos está dando, y eso se trató en las clases anteriores, pero aquí Pablo está siendo un poco más preciso, gloria a Jesús. Y Pablo le dice, desechando pues toda malicia, aleluya. ¿Qué es malicia? Pablo está hablándole aquí en estas lecciones a los creyentes, y lo primero que dice es que tenemos que desechar. El término apodemenoi viene del verbo apodeo, que quiere decir rechazar, echar fuera, sacar
sacar algo que está causando mal. Tiene que haber de nosotros, tiene que haber una acción en nosotros. Sí, somos nueva criatura en el Señor. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, pero de parte de nosotros tiene que haber una acción. ¿Y qué es lo que Pedro nos está diciendo? Primero aquí es que debemos de hacernos un análisis clínico de la vida espiritual que nosotros estamos llevando. Eso es lo primero que tenemos que hacer, analizarnos cómo está mi vida, cómo estoy yo haciendo las cosas, para poder entonces yo trabajar en esto y desechar todas estas malicias. Dice que, ¿verdad? La palabra desechar, gloria al Señor, es la clave aquí. Quiere decir que debemos de hacer una limpieza. Gloria a Jesús. Y esto empieza el versículo 1, gloria al Señor, esta palabra, echar fuera o sacar algo que está causando mal. Los elementos que mandan a desechar son primero, ¿verdad? Toda malicia. Y esto, ¿qué dice? Que es todo mal pensamiento conducente a actos pecaminosos. Tenemos que desechar toda esta malicia, todos estos pensamientos negativos que vienen, todos estos pensamientos que tenemos del viejo hombre, tenemos que desechar todo esto. Y nos van a dar la clave en el versículo 2, nos van a decir cómo debemos nosotros o qué podemos hacer nosotros para ayudarnos, porque el Señor sabe que no lo podemos hacer solo, gloria al Señor. También dice que debemos desechar todo engaño. Estos son errores y falsedades que se acumulan en la mente de toda persona. Y mire que todo está aquí. Primero pensamientos, ahora todo lo que se acumula en nuestras mentes. Todas estas cosas, engaño, gloria al Señor. Y el apóstol Pedro está diciendo, ¿verdad? Todo esto tiene que ser cambiado. Dice que también tenemos que desechar toda hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Es un acto engañoso. Los lectores de teatro producían sonidos engañosos. Aquí dan ejemplo, ¿verdad?, de los actores, las actrices, cómo cuando están actuando cambian su personalidad, hacen un personaje que no son ellos, hablan de una manera que no son como ellos hablan y producen sonidos engañosos para disimular una apariencia o para aparentar que está pasando algo. Y esto es lo que se llama la hipocresía. Es un acto engañoso, es decir, que es lo que no es. Y también dice que debemos de desechar todas detracciones. Este vocablo viene del griego katalalia, formado de dos palabras, kata, que quiere decir contra, y laleo, hablar, que casi siempre se traduce como murmuraciones, es decir, detracciones y murmuraciones viene siendo lo mismo. Es el mal hábito de hablar en contra de alguien, y eso es lo que debemos de desechar, todo chisme, toda contienda, todas estas cosas. Pedro les está diciendo a la iglesia que deben de desechar todo esto. ¿Por qué? Para que podáis crecer, gloria al Señor. Primero nacemos de nuevo en Cristo Jesús, pero no todo es como un acto de magia. Sería bueno, gloria al Señor, pero no. Tiene que haber un avance, tiene que haber una acción de parte de nosotros como cristianos. Nacemos de nuevo, pero entonces entramos en la regeneración. Y eso es solamente es la obra y el poder del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Y es por eso que Pedro, antes que nada, aconseja a que desechemos todas estas cosas. Y ellos hacen un ejemplo, ¿verdad? Aquí hay que desechar todo esto, porque vamos a entrar ahora en el versículo 2, dice, un
fortalecimiento espiritual interno. ¿Por qué debemos de nosotros desechar a esto? Para poder fortalecernos internamente. Dice que tras la limpieza espiritual de la conducta cristiana, ahora Pedro resaltada en el punto anterior, ahora Pedro nos hace una referencia y vamos a leer el versículo para entender qué es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primero Pablo dice, tiene que desechar todas estas cosas, ¿verdad? Para que ahora podamos nosotros crecer espiritualmente, sanamente. Y estos son evidencias de un cristiano genuino. Gloria al Señor. Y Pedro hace aquí y trae esta referencia de que debemos desear como niños. Y en este punto no se está hablando de que solamente los nuevos cristianos, todos nosotros, gloria al Señor, nunca en este punto de desear como niños, la leche no adulterada tiene que estar siempre, ese debe de ser un deseo siempre en nosotros, gloria al Señor, para poder seguir creciendo hasta alcanzar. Nunca paramos de crecer. Yo puedo tener 20 años en el Evangelio, pude haber nacido en el Evangelio y debo de estar como niño deseoso, gloria al Señor, de esa leche espiritual no adulterada. Dice que Pedro usa ¿verdad? Tras la receta, tras la limpieza espiritual de la conducta cristiana recetada en el punto anterior, los niños recién nacidos en Cristo quedan con un corazón preparado y dispuesto a recibir el alimento espiritual. Una vez que nosotros saquemos toda esa amargura, todo lo que hay dentro de uno y desechemos todas estas cosas, ahora sí estamos preparados y dispuestos a recibir este alimento espiritual, gloria al Señor, la leche espiritual no adulterada, y esta es la palabra de Dios. No es más nada que la palabra de Dios, la palabra genuina, gloria al Señor. Esta frase, leche espiritual no adulterada, en el manuscrito griego logikon, Adolón Gala, podría también traducirse como leche racional pura. Pero la palabra racional debe tomarse en el sentido en que aparece en Romanos 12:1, donde se habla del culto racional. La leche es el alimento con que se empieza a fortalecer el organismo de un bebé. Al recetar la leche pura, se está ordenando que se dé al recién convertido una enseñanza totalmente bíblica y muy sencilla, gloria al Señor, porque a veces muchos los teólogos traen unas interpretaciones tan, ¿verdad?, complicadas que nosotros muchas veces ni entendemos, pero Pedro está diciendo, ¿verdad?, que como niños. Y cuando Pedro hace este ejemplo y pone este ejemplo de como niños recién nacidos, como niños recién nacidos, lo primero que cuando el niño desea esa leche, ese niño echa un grito desesperante, ese niño se pone nervioso, no hay nada que lo pare, tiembla todo su cuerpo y guay, abren esa boca que mire, hay que buscarle esa leche corriendo, hay que meterle el tetero rápido porque el niño se desespera, porque anhela, su cuerpo anhela esta leche, gloria al Señor, no adulterada, y ese es el anhelo que debe de haber en todo el creyente por la palabra de Dios, que es la que nos va a ayudar a crecer. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a fortalecernos, porque sí, los niños
desean esa leche porque es lo que su cuerpo necesita. Es todo lo que tiene, la leche tiene todo, o por lo menos la leche materna o la fórmula, como le dicen, tiene todo lo que este niño necesita para fortalecer su cuerpecito e ir creciendo, gloria al Señor. Pero muchas veces, y yo pensaba en esto, que muchas veces en nuestros países quizá, ¿verdad?, pobres, y muchas veces las madres si no dan mucha leche y no tienen para comprar la fórmula, muchas veces optan con hacerle una agua de arroz o un jugo de zanahoria, muchas veces solamente una agua de azúcar, gloria al Señor. Y vemos en muchos sitios donde estos niños, ustedes los ven que comen, pero no aumentan, solamente le crece su vientre, pero su cara, su rostro se ven desnutridos, porque no están, o porque todavía tienen cosas dentro. Muchas veces tienen parásitos o no se están alimentando debidamente, y por eso es que Pedro, perdone si uso Pedro, pero ustedes me entienden, estamos hablando en la carta de primera de Pedro. Si uso Pablo, entiéndame que estoy queriendo decir Pedro. Pero vemos muchas veces, y lo vemos siempre, cuando estos niños tienen parásitos, por más que coman, no avanzan, solamente le crece su vientre, pero se ven desnutridos. Y así es que somos los seres humanos, los creyentes, si no nos despojamos, si no desechamos todas estas cosas que Pedro nos insta a que nosotros desechemos. Por más que leamos la palabra, muchas veces, ¿verdad?, seguimos igualito, o las personas siguen como que nunca han escuchado la palabra, siguen igual. ¿Por qué? Porque no han hecho este ejercicio que Pedro está mandando, de despojarse de todas estas cosas, de desechar todas estas cosas, para que ahora sí podamos nosotros recibir el alimento espiritual y poder crecer en el Señor, gloria al Señor. Y de esto se está hablando, que Pedro da este ejemplo de como niños recién nacidos nosotros debemos de desear. El versículo 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado, si ya tú probaste del Señor, si los niños es lo primero que le ponen en su boca, esa leche, esa fórmula, es lo primero que ellos saborean, y es por eso que eso es lo que ellos anhelan y desean. Y es por eso que dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si somos verdaderos cristianos, genuinos, debemos de, como niños, desear alimentarnos con la palabra de Dios, esta palabra no adulterada. No se puede cambiar, porque entonces esto es lo que trae cuando vemos, ¿verdad?, todas estas situaciones que aunque tienen el vientre grande, pero los vemos desnutridos, gloria al Señor, porque no están alimentándose correctamente o con una leche no adulterada, gloria al Señor. Dice que la palabra logicón, que se traduce espiritual, cuando decimos, ¿verdad?, esta alimentación, esta leche espiritual, gloria a Jesús, es más bien la captación racional que el cristiano logra tener del mensaje de la palabra. Es espiritual porque viene de Dios, y racional porque lo percibe, entiende y aplica el corazón convertido. Y de eso se trata cuando estos niños beben
toman esta leche no adulterada o la fórmula que se le dan o la leche materna, vemos que van creciendo fortalecidos, vemos que van teniendo un crecimiento, ¿verdad?, natural, gloria al Señor, y que van avanzando en sus habilidades. ¿Por qué? Porque percibe, su cuerpo está percibiendo todos los nutrientes que debe de tener o que deben de estar digiriendo. Y es por eso que dice que cuando nosotros, esta es una palabra racional, porque podemos percibirla, la podemos entender. ¿Para qué? Para poderla aplicar a mi vida, para que esta palabra entonces comience a hacer efecto en mí y yo comience, ¿verdad?, por medio de esta palabra a ir creciendo, gloria al Señor, a ir avanzando. Dice que es interesante notar cómo el apóstol exhorta a los creyentes a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿No les recuerda esto los primeros momentos los días de su vida cristiana? Gloria al Señor, como se le dice, el primer amor. Ese primer amor, que usted es el primero que llega al templo, que usted es el primero en todo, usted quiere estar ahí presente, usted lee la Biblia, usted quiere conocer todo lo que el Señor le habla en la palabra, usted ora, usted busca, y ese es el deseo, el anhelo, gloria al Señor, que hay en los primeros creyentes. Y es por eso que Pedro dice desear como niños, y en este punto nunca debemos de ser como niños, desear esa leche espiritual, porque en otra parte de las Escrituras Pablo, ¿verdad?, ordena que debemos ya de dejar beber leche y comer vianda, pero en este término de desear como niño, estamos hablando de cómo ese niño desea ser alimentado por esa leche espiritual, y eso es lo que nosotros debemos de estar siempre deseosos. Quiero más, yo quiero más, Señor. Yo no me conformo con lo de ayer, yo hoy quiero más y mañana debo de desear igualmente. Los niños nunca se cansan o no pierden el de cuando necesitan tomar su leche, ellos no menguan hasta que no se le alimenta, gloria al Señor. Y este es el ejemplo que Pedro nos está dando aquí. Como niños debemos de desear la leche espiritual, y vamos yendo avanzando y vamos a pasar al segundo punto, que dice que somos piedra. El segundo punto dice piedra viva para unos y de tropiezo para otros. Y vemos el cambio que Pedro está dando del versículo 1, 2 y 3. Y ahora está pasando a este punto a donde trae una referencia y un ejemplo de piedra, la piedra angular, gloria al Señor. Y dice el inciso A, piedra viva para los que son edificados como casa espiritual. Piedra viva. Dice que primera de Pedro 2:4, aquí usa la frase griega litón sonta, así como describe a los creyentes como litoisontes, piedras vivas, en lugar de la palabra Petra o Petros, gloria al Señor. Piedra angular, dice que la expresión litón acrogoniaoin significa, perdone el acento, gloria al Señor, significa piedra de esquina, la que sostiene y une a dos paredes. Y esto vamos a estar tratando, gloria al Señor. Y para esto, en este punto, piedras vivas para los que son edificados como casa espiritual. Y también vamos a mirar, gloria al Señor, los versículos 4 y 5, que dice así: acercándoos a Él, gloria a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida
y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Primero, Pedro nos dice que debemos de desechar todas estas cosas malicias, todo engaño, toda hipocresía. Gloria a Jesús. Pedro nos exhorta a desechar todo esto. Y luego nos dice, desead como niño la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios. Gloria al Señor, es necesaria para el crecimiento del cristiano. Y ahora Pedro nos trae por qué debemos nosotros de desear la palabra o desear esa leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor, porque ahora somos parte del edificio, somos edificados como casa espiritual. Y vamos a mirar, ¿verdad?, que el interés del escritor era en esta carta de Pedro, esta primera carta era de fortalecer, gloria al Señor, o de exhortar a sus lectores a permanecer firmes en Cristo. En un tiempo en que las doctrinas falsas del judaísmo y otras religiones atentaban contra la firmeza de los creyentes, aún hoy día hay quienes creen que Petra es el fundamento de la iglesia, y ese es el error que se ha divergizado, gloria al Señor, porque según las escrituras, el mismo Pedro aquí está dando el testimonio de que Cristo es la roca, el fundamento, y vamos a tratar eso. Dice que en un tiempo en que las doctrinas falsas del judaísmo y otras religiones atentaban contra la firmeza de los creyentes, él quería enfatizar que Cristo es el único fundamento de la fe. Lo primero que hace es presentar a Jesús como la piedra viva, litón sonta. Aunque aquí no se usa el sinónimo Petra para piedra, sino litos. El sentido es el mismo. Pedro recordaba que Jesús le dio a él el nombre arameo Cefas, que se traduce al griego Petros, piedra, pero en ningún momento pretende ser él la piedra angular o fundamento de la fe, sino que atribuye ese lugar solamente al Cristo, Hijo del Dios viviente, tal como le fue revelado por el Padre. Vamos a leerlo en Mateo 16, del 16 al 18, para entender por qué es que esto ha tenido tantos errores. Gloria al Señor. Y dice así el 16 de Mateo 16, vamos a leerlo desde el 16, que dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es aquí donde el Señor dice esta palabra: y yo también te digo que tú eres Petra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, le dice: tú eres Pedro, gloria al Señor, tú eres Pedro porque has recibido de Dios este mensaje, esta revelación, gloria al Señor. Y de esa revelación donde Él dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese es el mensaje principal, ese es el sustento de todo este versículo, gloria al Señor, que hemos podido leer, donde el Señor le dice: y sobre
esta roca, es decir, sobre ese fundamento, el cual es Cristo, ese reconocimiento, el cual Pedro pudo reconocer a través de esa iluminación o revelación por parte de Dios que se le da a Pedro, de confesar y de reconocer que Cristo es el escogido de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios. Sobre esa confesión es que la iglesia, gloria al Señor, se sostiene. Y es por eso que Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la roca que es Cristo. Ese reconocimiento, ese es la fe del creyente, ese es el fundamento de la iglesia, gloria al Señor, el reconocer a Cristo Jesús como el enviado de Dios, como el escogido de Dios. Y dice que y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Jesús. Y vamos a ir hablando de todo esto. Y dice que ese es el interés, ¿verdad? Que Pedro le escribe a la iglesia de exhortarlo, gloria al Señor, a permanecer firmes en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Dice que para aclarar mejor esta situación, Pedro no solo habla de Jesús como piedra viva, sino que también llamó a los creyentes piedras vivas y los exhortó a acercarse al Señor para ser edificados. Vosotros también somos piedras vivas. ¿Qué dice aquí? Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para uno poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Veamos el orden que Pedro va llevando en este capítulo número 2, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas estas detracciones, ¿verdad? Desechando todas estas cosas para que cuando nos alimentemos por medio de la palabra, gloria al Señor, para que cuando tomemos esa leche espiritual no adulterada, crezcamos en el Señor. ¿Para qué? Para ser piedras vivas y poder ser edificados. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Dice que el Señor escoge, gloria al Señor, nos escoge como creyentes, nos escoge y nos pone en este edificio, gloria al Señor, el cual se llama la iglesia. Somos edificados para ser casa espiritual donde la presencia de Dios reina moral, pero tenemos hay un ser por esto. Es decir, todo esto no es para que estemos ahí de bonito, de lindo, ¿verdad? Porque todo tiene, el Señor nos va llevando, ¿verdad? Y nos va guiando. Y Pedro usa en esta carta, capítulo 2, y nos va llevando, ¿verdad? Desde que somos recién nacidos, desde que debemos de desechar todas estas cosas, como quien dice, hacernos una pulga, purgarnos para sacar todo esto, desecharlo, gloria al Señor, y podernos alimentar en el Señor por medio de la palabra, gloria a Jesús, para poder crecer y fortalecernos, para ahora ser parte de este edificio que Dios ha establecido, que Dios está construyendo, el cual Cristo es la piedra viva, el fundamento, gloria al Señor. Y es por eso que dice, acercando a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, gloria al Señor.
esta es la piedra viva, la que Dios escogió, Cristo Jesús. Dios la escogió, piedra preciosa, gloria al Señor. ¿Para qué? Para que Cristo sea el fundamento de este edificio que Dios mismo está construyendo. Un edificio espiritual que se llama la iglesia, donde nosotros venimos a ser partes de, somos piedras vivas, como dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, y eso es lo que Pedro está llamando la atención del lector de este capítulo 2. Y vemos cómo Él nos va llevando, despojados, desead como niños la leche espiritual. Tiene que haber una muerte al viejo hombre, un despojo de las cosas viejas, todas pasaron, son aquí hechas todas nuevas. Y tiene que haber un crecimiento, gloria al Señor, porque hay un fin de todo esto, que somos, ¿verdad?, construidos en este edificio que se llama la iglesia. Somos piedras vivas, estamos formando parte de este gran edificio. Gloria al Señor, gloria a Dios, qué privilegio es ser parte de esta gran construcción que Dios mismo, y esta es la base, el fundamento, Cristo Jesús. Pedro nunca pudo haber sido el fundamento. El fundamento se llama Jesucristo, esa base la cual Pedro confesó que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre ese fundamento, sobre esa base, y si tú estás parado sobre esa base, si esa es tu fe, si tú has creído que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, es esa piedra escogida y preciosa, el cual Dios escoge para ser nuestro fundamento, nuestro sustento, nuestro apoyo, como dice el tema, fundado y sustentado. Es decir, que nosotros estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y es por eso que dicen que piedra viva para los que son edificados como casa espiritual. Es la piedra viva, gloria al Señor, y da vida en Él mismo, porque nosotros también se nos llama piedras vivas, porque somos parte de esta gran construcción, de este gran edificio, la iglesia. Dice que Pedro le hace un llamado a los creyentes a acercarse al Señor para ser edificados en Él. Los edificadores que rechazaron a Jesús eran los líderes judíos, pero para sorpresa de ellos, Dios el Padre señaló a su Hijo unigénito como la piedra escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas por medio de la confesión de Cristo, si nos acercamos a Él, seremos edificados. Este acercamiento a Jesús es la obra que realiza el Espíritu Santo cuando rendimos nuestra vida al Señor. El propósito de Dios es construirnos en una casa espiritual, es decir, un templo en el cual se esté ofreciendo sacrificios de alabanza a su santo nombre, como se manda en Romanos 12, gloria al Señor. Pero no estamos hablando sacrificios de alabanza, de vivir cantando todo el día y de vivir, no, es una vida en adoración, es una vida en servicio, en entrega al Señor. Y en el punto 3 vamos a entender, porque ahí llegamos al fin de todo esto, por qué debemos nosotros de hacer sacrificios de alabanza, sacrificios vivos, gloria al Señor. Somos sacrificios vivos por medio de nuestro servicio como testigos de su gracia y anunciadores del Evangelio. Él nos establece como un sacerdocio santo. No somos levitas, pero formamos parte del sacerdocio según el orden de Melquisedec.
por medio de Cristo, nuestro Melquisedec, nuestro sacrificio de fe y amor son aceptables. Gloria al Señor. Y vamos a ir al inciso B del punto 2 que dice piedra de tropiezo para los que creen, para los que no creen ni obedecen. Primero hablábamos que somos piedras vivas edificados en este fundamento, el cual es Cristo, en el fundamento de la confesión de Jesucristo. Cuando confesamos que aceptamos al escogido y enviado por Dios, entonces somos piedras vivas y somos edificados en ese fundamento que es Cristo Jesús, la base, el fundamento de nuestra fe. Gloria al Señor. Pero para lo que desechen, mira aquí que dice piedra de tropiezo para los que no creen ni obedecen. Y para esto vamos a leer los versículos del 6 al 8, que dice así: por lo cual también estamos en la carta de Primera de Pedro capítulo 2. El 6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Gloria al Señor. Esta piedra angular, gloria al Señor. En los tiempos de antes, las construcciones usaban piedras angulares. ¿Qué era esto, verdad? Esta era la piedra principal. Ellos construían con enormes piedras, gloria al Señor. Y normalmente la piedra angular era la piedra principal que normalmente la colocaban en una esquina. Otras veces, si era un arco que estaban haciendo, era la que colocaban en la parte de arriba para sostener todo el arco. Pero también era la que principalmente o normalmente se ponían en las esquinas y de la edificación para guiar a los obreros. Es decir, que la piedra angular es el guía. Gloria a Jesús. Esta era la más grande, la más sólida y mejor elaborada de todas las que había en la edificación. Cristo es el más sólido, gloria al Señor, el mejor elaborado, el más grande, el más bello, hermoso, gloria al Señor, la piedra preciosa, escogida por Dios, que no pecó, gloria al Señor. Y es por eso que era único, era especial o es especial, gloria a Jesús. Dice que Jesús, según la Biblia, es la piedra angular sobre la que se construye su iglesia. Él es el fundamento, Él es la base, el soporte, el sostén de la iglesia. No todos se alinean contra la piedra angular, y esto es lo que vamos a estar tratando en este punto, que no todos, por eso dice piedra de tropiezo para los que no creen ni obedecen. Y la iglesia se alinea o es alineada por esta piedra angular que es Cristo, o es sostenida, o es guiada, o es dirigida. Es el fundamento, la base de la fe cristiana, esa confesión, el creer que Cristo es el Hijo de Dios, el enviado por Dios, el que vino a la tierra, el que murió y resucitó, gloria al Señor. Esa base, esa confesión que Pedro nos enseñó aquel día cuando confesó que Cristo era el Hijo, el enviado, el Hijo del Dios viviente.
Ese es el fundamento, esa es la base. Y si usted está en una denominación que ese no es su fundamento, que Cristo Jesús no es la base, por eso es que se cae fácilmente, gloria al Señor. Y es por eso que dice aquí que son piedras de tropiezo, o que esta roca es piedra de tropiezo para los que no creen ni obedecen. Aquí dice, ¿verdad? En Isaías nos traen una referencia, Isaías 28:16, que dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. También recordaban las palabras que Dios le dio al salmista Posecílico, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Salmo 118:22. Sin embargo, en su ignorancia y dureza de corazón, siempre le dieron a estas profecías un sentido histórico y netamente patriótico. Ellos, el pueblo judío, pensaban y aún piensan que la piedra es hija Israel. Gloria al Señor. Qué error tan grande. Pero el Señor le reveló a Pablo que esa piedra, cabeza de ángulo para los creyentes y de tropiezo para los incrédulos, es Cristo Jesús. Y vamos a leer Romanos 9:33, que dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. Pablo está haciendo referencia a lo que leyó, como dice, lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que dice aquí: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria al Señor. Y eso es, ¿verdad?, el testimonio que puede dar, que han recibido tanto Pedro como Pablo, de lo que Cristo nos enseñó cuando estuvo caminando aquí en esta tierra, de que sobre esa base, sobre ese fundamento, sobre Cristo Jesús, este edificio no se cae. Dice que ni la puerta del Hades, santo Dios, se podrá ir en contra de esta iglesia o de este edificio. Y esa es la confesión. El pastor predicaba el domingo: sea que muramos o sea que vivamos, si estamos sobre esta roca, sobre esta confesión que es Cristo Jesús, no nos vamos a derrumbar. Gloria al Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, permaneceremos firmes, gloria al Señor, en Cristo Jesús. Somos del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos sustenta, porque Él nos da la fuerza, Él es quien nos alinea, gloria al Señor, con Dios el Padre. Él es el camino, Él es la verdad. Cristo Jesús es el fundamento principal, gloria a Jesús, de este edificio, el cual es la iglesia. Y dice que esta piedra, ellos pensaban y aún piensan que la piedra era Israel. Y ese era un error, ¿verdad?, que todavía hoy día ellos desecharon. Cuando Cristo nació, desecharon esa piedra escogida y preciosa. La desecharon porque la vieron sin ningún atractivo, gloria al Señor. Pero para Dios esta es una piedra preciosa, bendito Dios. Dice que vamos a seguir avanzando. Dice que no obstante, algunos optaron por rechazar a Jesús, desecharlo de su vida. Para estos, Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y tenemos que entender que muchos desechan esta piedra, gloria a Jesús, principal.
Y es por eso que tropiezan con ella, porque son desobedientes. Dice, porque la gente no quiere aceptar el evangelio, porque el evangelio, ¿verdad? Les trae al conocimiento de la verdad y la desechan. Y es por eso que esta piedra viene siendo a ser de tropiezo. Cuando ellos desechan y dicen, verdad, no es porque esto sea un evangelio tan complicado, porque haya en él algo engañoso o malo. Los incrédulos tropiezan en la palabra y caen porque son desobedientes, porque no se quieren alinear a esta piedra angular, la cual es Cristo Jesús, el que sostiene todo el edificio. Dice que cuando el individuo se opone a la voluntad de Dios y quiere vivir de acuerdo con sus propias ideas, se enreda y queda confundido, al grado de causar escándalos al evangelio. Gloria al Señor. No es que la piedra tropiece con ellos, es que ellos tropiezan con la piedra y caen. Y es por eso que vemos personas en este mundo, como está el mundo, la iglesia no se deja llevar de las cosas de este mundo, no se cae por lo que esté pasando en este mundo. Pero por eso que vemos personas que andan confundidas, desesperadas, andan nerviosas, su mente se turba, gloria al Señor, porque no están fundados sobre esta roca, sobre esta piedra principal que se llama Cristo Jesús, sino que están construyendo un edificio aparte del edificio que Dios ha querido construir en la iglesia, con cada uno de los que han creído y han confesado a Cristo Jesús como el Señor y Dios nuestro. Gloria al Señor. Y de eso se está tratando. Y Pedro nos está guiando y nos está diciendo, tenemos que desechar, tenemos que desear como niños, ser fortalecidos, porque hay un fin. Y en el punto 3, ya para terminar, llegamos al fin de todo esto, al fin de entender por qué debemos de desechar, por qué debemos de desear la leche no adulterada o alimentarnos con la palabra para poder crecer, para poder ser edificados en este edificio que se llama la iglesia, porque hay un fin. Y dice que nuestro deber es anunciar las virtudes de Cristo. Ese es el fin de toda esta enseñanza, que nosotros, si somos cristiano genuino, nuestro deber es anunciar las virtudes de Cristo. Y vamos a leer en el versículo 9 que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un linaje escogido, gloria al Señor. Los 4 calificativos que Él da a los creyentes en el versículo 9 son las expresiones que describen los distintos aspectos de la obra que Dios ha realizado en los que creemos en Cristo Jesús. Primero dice que somos linaje escogido. Con la frase genos, ecletón, se recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo, no me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Esto está en Juan 15:16. Esta palabra ecletón tiene la misma raíz del término eclesia o iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios porque Él nos escogió en Cristo Jesús. Es decir, que somos fundados en Cristo Jesús, en esa base
en ese fundamento, el cual es confesar a Cristo como nuestro Señor, como el Hijo del Dios viviente. En esa confesión, en esa fe y en esa creencia es que nosotros estamos sostenidos, y es que venimos a ser linaje escogido. Somos linaje escogido, real sacerdocio, también se dice que somos. En la Biblia cristiana todos debemos funcionar como reyes y sacerdocios. Somos real sacerdocios. Todos los creyentes debemos ser sacerdotes y servidores para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros todos debemos de... Hay muchos títulos que se dan, muchos títulos ahí, pero si nosotros tomamos este trabajo o este punto, que somos real sacerdocio, gloria al Señor, que somos los representantes, somos edificados en este fundamento, somos los representantes de Cristo Jesús, somos aquellos que estamos, ¿verdad?, intercediendo ahora, y es por eso que ese es nuestro deber, anunciar las virtudes, gloria al Señor, como real sacerdocio. Debemos de anunciar, gloria a Jesús, las virtudes de Cristo Jesús. Debemos de ser ese intermedio entre el hombre y Dios. No es que tomemos la función de nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador que hay entre Dios y el hombre, sino que como hemos sido edificados como piedras vivas en el fundamento, el cual es Cristo, ahora tenemos un deber, que es anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Interceder, traer a los hombres al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús. Y ese es un deber que tenemos como verdaderos cristianos o cristianos genuinos. También dice que somos nación santa. Este calificativo y el anterior, el que somos real sacerdocio, también se le fueron dados a Israel en el Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero cuando el Israel natural falló, Dios tuvo compasión de nosotros, los gentiles, y envió a su Hijo para que nos redimiera del pecado y la ignorancia en que nacimos. Nos hizo renacer, según Primera de Pedro 1:23, en la palabra, gloria al Señor, y nos constituyó en una nación santa para darles una lección a los judíos. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Romanos 11:11. Y también somos pueblos adquiridos por Dios. Nosotros como iglesia le pertenecemos a Dios doblemente. Primero, porque Él nos creó, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo 100. Y segundo, porque somos suyos por la obra de redención, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. Ahora nuestro deber número 1 como cristiano es anunciar las virtudes, gloria al Señor, las aretas, las proezas de nuestro Dios. Lo primero que hizo fue llamarnos de las tinieblas a su luz admirable por medio del Evangelio, y luego nos santificó en la sangre de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Segundamente, nos sustentó y edificó en su palabra santa. Vemos el orden que Pedro va llevando en este capítulo. Gloria al Señor. Número 2, nos va diciendo, ¿verdad? Somos recién nacidos, pero no nos podemos quedar ahí, desechar, alimentarnos, desear alimentarnos con esta palabra de Dios para crecer, ser edificados. ¿Para qué? Para anunciar, para servirle a Dios, para rendir nuestro culto,
nuestros cultos al Señor para rendirle sacrificio vivo, gloria al Señor, anunciando las virtudes. No es solamente orar, cantar y todas estas cosas, no, tenemos un deber como cristianos y es anunciar a Cristo Jesús, intermediar entre el hombre y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Predicar su palabra, pero para eso tenemos que estar primeramente como bien alimentados. Muchas veces decimos, si yo no estoy yo bien, no puedo ayudar a otro. Si yo no me cuido yo, no puedo cuidar a otro. Yo tengo que estar primeramente yo bien alimentada, gloria a Jesús, para poder entonces dar la ayuda al otro. Y el último punto dice, nuestro privilegio es alcanzar misericordia. Aleluya, gloria al Señor. El mayor privilegio del creyente como parte del nuevo pueblo de Dios es haber alcanzado misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, si no hubiera sido por el Señor, aleluya, mi alma se hubiera perdido, gloria al Señor. Pero la misericordia de Dios siempre ha estado desde los días de Noé. Dios ha tenido misericordia. Aunque el hombre se corrompió, aunque la maldad llegó hasta el cielo, dice, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia. El versículo 10 dice así, para entrar a este punto. Dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, porque en otro tiempo la misericordia era solamente alcanzada por el pueblo de Israel. Bendito Dios, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Dice, ¿verdad?, que Dios siempre, Dios ha tenido siempre misericordia por el ser humano. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Esa misericordia estaba limitada solamente a los descendientes de Abraham, el pueblo que Dios había escogido originalmente. No obstante, cuando los judíos rechazaron al Hijo de Dios y no dieron crédito a lo que los profetas habían dicho de él, entonces Dios amplió el ámbito de su amor redentor y se compadeció de nosotros los gentiles. Gracias al Señor por su misericordia. Si no hubiera sido, gloria al Señor, de ahí que Pedro se goza en declarar en el 2:10 que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Una traducción literal de esta frase diaria diría, los que compadecidos ahora son compadecidos. Los no compadecidos ahora son compadecidos. Esta palabra misericordia viene del griego eleo, que es la manifestación externa de la compasión. Gracias al Señor que Dios tuvo misericordia de nosotros, gloria al Señor, y que Dios, verdad, nos sacó de las tinieblas a la luz verdadera, que Dios por medio de su palabra nos alimenta y podemos tener un crecimiento espiritual y ser puestos como piedra viva, edificados en esta gran construcción o este gran edificio que se llama la iglesia, para anunciar las virtudes. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. Los 3 mensajes de esta lección se dan en una secuencia tan lógica y natural. Lo primero que Pedro ordena en este capítulo es una limpieza profunda de corazón, desechando la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las murmuraciones. Una vez purificado, el creyente ya está capacitado para recibir esta leche espiritual no adulterada. La segunda metáfora es la edificación del creyente. Primero se establece que Jesús es la piedra angular,
o de esquina sobre este fundamento, que podemos ser edificados nosotros también como piedras vivas. ¿Para qué? Y la razón de estos dos procesos, la alimentación y la edificación, es que sirvamos a Dios como casa espiritual y sacerdocio santo. Luego se nos manda que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a la luz admirable. Dios le bendiga, gloria al Señor en esta noche. Qué privilegio ha sido para mí haber traído esta lección. Qué lindo es sentirse escogido por Dios. Qué lindo es sentirse pueblo santo, real sacerdocio, gloria al Señor, y que tenemos una función. No solamente para ser piedras vivas y ser edificadas, sino para, ¿verdad?, traer un sacrificio vivo, gloria al Señor. Ser edificado para tener una función, para ser nosotros ese templo, para ser nosotros esos sacerdotes que llevemos este evangelio, gloria al Señor, donde quiera que vayamos, y que podamos nosotros ser parte de esta edificación. La iglesia es un privilegio, gloria al Señor. Yo le doy gracias al Señor que me da la oportunidad de servirle, de anunciar este evangelio, de decirle que no hay otro fundamento, el cual se llama Cristo Jesús. Él es la verdad. Esa verdad de que Él es el Cristo, esa piedra preciosa y escogida por Dios, la que vino a este mundo y dio su sangre preciosa para que nosotros podamos ser salvos por la misericordia de Dios, porque en otro tiempo no éramos partícipes de la misericordia de Dios, pero por gracia, dice la palabra, gloria al Señor, y por su misericordia hoy día somos salvos. Dios le bendiga, y hasta aquí vamos a dejar esta noche. Vamos a orar, gloria a Jesús. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Jehová, Dios mío, porque tú nos sustentas en tu palabra, porque tú, Jehová, Dios mío, nos mantienes firmes por medio de ella, Señor, reconociendo que Cristo es nuestro fundamento, y que si estamos parados en Cristo Jesús, nada de lo que este mundo traiga nos puede mover. Gracias, Señor. Te pido por aquellos que estén escuchando, Jehová Dios mío, que tú bendigas su vida de una manera especial. Los que no te conozcan, Señor, ay, que puedan entender, que puedan, Señor, buscar y desear como niños recién nacidos esta palabra, Señor, mi Dios. Glorifícate en todo, Jehová, lo que estamos escuchando este mensaje, Señor Dios mío. Ayúdanos a seguir adelante, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, no porque seamos merecedores, sino por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, a ti damos toda gloria y honra. Gracias, Jesús.